El senador Manini Ríos hizo exactamente lo mismo que los generales integrantes del Tribunal de Honor. Lo comunicó al ministro Menéndez en forma verbal en 2 oportunidades y luego informó todo por escrito en forma detallada en el expediente completo que entregó el día 13 de febrero del 2019. Los profesionales asesores y del equipo jurídico del Ministerio de Defensa Nacional asesoraron no homologar el fallo. Lo hicieron al estudiar las declaraciones de referencia. ¿Por qué razón lo harían si no fuera porque sabían de lo que había declarado Gavazo en el Tribunal de Honor? Todo el expediente lo entregó el ministro Menéndez con 2 de sus asesores. En primer término lo hace al presidente Vázquez y luego, a instancias de este, se lo entrega al secretario de Presidencia, el doctor Miguel Ángel Toma, el día 20 de febrero. Un mes después de haber entregado todo el expediente, el 12 de marzo, el presidente Vázquez concede la audiencia solicitada del comandante en jefe y es relevado del cargo con su correspondiente pase o retiro obligatorio. En su lugar nombra al general González, uno de los miembros del Tribunal de Honor. ¿Por qué razón nombró al general González como comandante en jefe? ¿Por qué razón el presidente Vázquez destituye al general Manini por sus críticas a algunos fallos judiciales, pero no hace la más mínima mención para fundamentar esa decisión que también le habían ocultado información contenida en las actas del Tribunal de Honor? Luego de pasados 20 días sale un artículo en la prensa detallando algunas actas del Tribunal de Honor. A las 24 horas de aparición del artículo de prensa, Vázquez destituye al ministro Menéndez, al comandante en jefe, general González, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Ramón. Ambos integraron el Tribunal de Honor. También lo quiere hacer con otros 4 generales integrantes del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada, pero no obtienen las mayorías necesarias en el Senado de la República para hacerlo. Ese mismo día, el doctor Miguel Ángel Toma hace denuncia ante la Fiscalía General. En 24 horas, un artículo de prensa había logrado hacer algo que en 45 días el Poder Ejecutivo no había hecho. Comienza el proceso político y la campaña electoral. Se mezclan inexorablemente la justicia con la política. El 3 de abril, el general Manini Ríos acepta la propuesta que se le había hecho semanas antes de que fuera candidato a la presidencia de la República por el partido Cabildo Abierto. Esa mezcolanza de la justicia con la política da lugar a las siguientes coincidencias, de alguna forma hay que llamarla. 3 días antes de las elecciones internas del domingo 30 de junio, el fiscal Morosoli cita a declarar al general Manini. 4 días antes de las elecciones nacionales, el 27 de octubre, el fiscal Morosoli cita al general para una audiencia. 4 días después de las elecciones nacionales y a escasas 3 semanas de las elecciones presidenciales, el 24 de noviembre, el fiscal Morosoli, en la audiencia de formalización, resuelve pedir el desafuero del senador electo Guido Manini Ríos. A pesar de los pedidos y citaciones del fiscal, casi 270.000 personas votaron el 27 de octubre al general Guido Manini Ríos, en la fulminante y sorprendente campaña de solo algunos meses de creación de Cabildo Abierto. En la carpeta fiscal figura que el doctor Miguel Ángel Toma declara ante el fiscal Morosoli que era el ministro Menéndez el responsable de denunciar los supuestos nuevos delitos declarados por Gavazo. Cuando hace esas declaraciones, Menéndez ya estaba fallecido. Sin embargo, en la carta que hace el doctor Menéndez, pocos días antes de su muerte, lo contradice y responsabiliza a la presidencia y al doctor Toma de no hacer la denuncia. Otra clara contradicción que el doctor Toma hace el 1 de abril la denuncia ante la Fiscalía General, cuando en Fiscalía dijo que era el ministro quien la debía hacer. El doctor Toma declara ante el fiscal que las críticas realizadas por el general Manini Ríos a algunos fallos judiciales, si la prensa se enteraba y las publicaba, podrían afectar su trabajo en Roma por el Plan Cóndor. En realidad, hace pocos días supimos que eran otras las prioridades y preocupaciones que tenía el doctor Toma en sus viajes a Roma. En sus declaraciones, el doctor Toma también afirma que el general Manini Ríos no dijo nada del contenido del expediente.
Luego, en clara contradicción, dice que el 20 de febrero el doctor Menéndez, acompañado por sus asesores jurídicos, lo ponen en conocimiento de las declaraciones de Gavazo, que estaban incluidas en las actas del expediente. El 2 de abril, en un programa televisivo, Tabaré Vázquez dice que se había enterado por la prensa de las declaraciones de Gavazo, que nadie le había informado. Sin embargo, en las declaraciones del 4 de junio, que constan en la carpeta fiscal, dice que el 18 de febrero el doctor Menéndez le había informado de las declaraciones de Gavazo. ¿Cuál será la razón que tuvo el fiscal para no preguntar por esa clara contradicción de Vázquez? También de la carpeta fiscal surge que el general Manini Ríos le declara al fiscal que en 2 oportunidades, acorde con lo establecido por el artículo 77 del Reglamento del Tribunal de Honor, se suspenden las actuaciones de ese tribunal por unos días, hasta posterior resolución de continuar. En esas ocasiones, el ministro Menéndez le informó que había consultado en una de esas ocasiones, debí decir, el ministro Menéndez le informó que había consultado y recibido respuesta de continuar con las actuaciones por parte del doctor Toma. Lo que no surge de la carpeta fiscal es que Morosoli le haya preguntado al doctor Toma al respecto. ¿Por qué razón el fiscal no le pregunta al doctor Toma sobre los motivos por los que ordenó continuar las actuaciones? Ni siquiera le pregunta si recuerda cuando Menéndez lo consultó. Recordemos que, en cambio, sí está plasmado en la carpeta fiscal que el general Manini lo afirma. Parecería que el fiscal es solo acusatorio para Manini, hasta con animosidad. En cambio, parecería ser el abogado defensor del doctor Toma, al que ni siquiera le pregunta sobre esas declaraciones que claramente lo comprometen. Todas esas clarísimas contradicciones, que algunas están en la carpeta fiscal y otras que misteriosamente no aparecen, no son advertidas ni tomadas en cuenta por el fiscal Morosoli. ¿Por qué razón el fiscal no utiliza su astucia y reconocido profesionalismo para advertir esas contradicciones del doctor Miguel Ángel Toma? Surge del estudio de la carpeta fiscal que Morosoli no tiene los mismos criterios para interpretar el artículo 177 del Código Penal para con el doctor Tabaré Vázquez, tampoco para con el doctor Miguel Ángel Toma, tampoco tiene los mismos discernimientos para con los generales integrantes del Tribunal de Honor, ni para los profesionales jurídicos del Comando General del Ejército y del Ministerio de Defensa Nacional, siendo algunos especialistas en derechos humanos, y tampoco para con los abogados de la Secretaría de Presidencia. ¿Por qué razón objetiva solo acusa al senador Guido Manini Ríos? Semanas atrás, el 19 de agosto, el Tribunal de Apelaciones ordenó no reabrir el caso de Gómez Oro. No encontró nuevos elementos determinantes ni elementos jurídicos y ordenó que se cumpliera el principio jurídico de non ibis in idem. Gavazo se encuentra cumpliendo una condena desde hace 14 años y deberá continuar con esa sentencia. Hablando de criterios disímiles, y solo a título de ejemplo, no deja de llamar la atención que un año atrás tomara estado público que en el año 2015 el conductor de radio Orlando Pettinati entregara al doctor Javier Miranda un CD con información de relevancia mucho más trascendente que la aportada por Gavazo en el Tribunal de Honor, con información del lugar donde se encontraban los restos de una mujer desaparecida, sin que hicieran absolutamente nada al respecto. En ese año, en el 2015, el doctor Miranda ocupaba el cargo público nada menos que de secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Hasta el día de hoy, ningún fiscal lo ha imputado por lo que establece el Código Penal en su artículo 177. Quizás la Fiscalía aún esté investigando, estudiando el caso y vaya a actuar, o esa información se archivó o fue directamente al freezer. Otro ejemplo. En el año 2006, una vez recibidas las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez por parte del entonces jefe de la Dirección Personal Militar del Ministerio de Defensa Nacional, coronel Edgardo Martínez, le informó del contenido de las actas al entonces subsecretario del Ministerio, doctor José Bayardi.
Este le requirió fotocopias de las actas que contenían la parte de preguntas y respuestas. Alrededor de 50 hojas fotocopiadas le fueron entregadas en mano propia, conteniendo las declaraciones de Gilberto Vázquez, en las escaleras del edificio central del Ministerio. Consultado Bayardi si quería que se fotocopiara el resto del expediente, contestó que no, que solo necesitaba las partes del preguntado y contestado en el Tribunal de Honor. Es decir, en ese caso, en el 2006, tampoco se ocultó información por parte de los militares. Los que la escondieron fueron otros. La Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad abrió la semana pasada ese caso del año 2006. Y si lo hizo es porque entiende que no prescribió el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal. Sin duda confiamos que en ese caso se investigue ese ocultamiento de los delitos de violaciones a los derechos humanos y se resuelva responsabilizando e imputando a quienes ocultaron la información, sin olvidar el artículo 8 de la Constitución de la República, que nos recuerda que todos somos iguales ante la ley y no hace distinciones entre profesiones de militares y civiles de ningún tipo a la hora de penalizar. Pero volvamos al tema que nos compete ahora. Pedir la formalización del senador Manini Ríos por parte de la Fiscalía, sin pedir la formalización de los indudables responsables, demuestra la falta de una mínima objetividad, la falta de sustento jurídico, la falta de principios éticos, con todo el procedimiento que sin dudas tiene enquistado un componente político-ideológico y que demuestra que la Fiscalía, en este caso, no da las garantías del debido proceso. Dijo el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, hace pocos días ante la Comisión de Presupuesto de Diputados. Textualmente, los fiscales no somos imparciales por la sencilla razón que somos parte, pero también agregó que se requiere actuar con objetividad, lealtad y buena fe. No me cabe ninguna duda que no son imparciales y entiendo el sentido en el cual lo dice el fiscal, pero esa parcialidad la deben tener siempre, en todos los casos, y con todos los involucrados. Jamás deben de ser elegidos a conveniencia del poder o del gobierno de turno. Deben actuar con objetividad, lealtad y buena fe, dijo. Objetividad, es decir, expresar la realidad tal cual es, sin prejuicios e intereses personales. Entonces no son admisibles las obsesiones por formalizar a uno y dejar libres a los verdaderos responsables. También se refiere a la lealtad que debe tener un fiscal, aunque veo una disfunción de hacia quién. ¿Lealtad a las instituciones democráticas y republicanas o lealtad a un gobierno por intereses personales o ideológicos? No dejan muchas dudas la falta de objetividad y dudosa buena fe con la que el fiscal llevó adelante esta causa. Donde sí hay méritos jurídicos, para empezar, un proceso por ocultamiento de la verdad, por falta de responsabilidad y compromiso con la defensa de los derechos humanos, falta de honestidad intelectual, de dignidad y de honor, es en los verdaderos responsables de encubrir esa información. Sin dudas, el doctor Miguel Ángel Toma y el doctor Tabaré Vázquez tienen mucho que aclarar. Nos da tristeza leer en la carpeta fiscal la falta de dignidad de las declaraciones de Tabaré Vázquez, tratando de eludir sus propias responsabilidades, inculpando al doctor Menéndez y al senador Manini Ríos, en lugar de hacerse cargo. De lo sublime a lo ridículo hay solo un paso, dijo Napoleón Bonaparte hace 200 años. Por todos los hechos expuestos es muy claro que no existen méritos jurídicos ni políticos para suspender los fueros del senador Manini. No hay lugar a formación de causa, acorde a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República. A pesar de la persecución jurídica y política durante toda la campaña electoral, el pueblo, con sus 270.000 votos, puso al senador Guido Manini Ríos en esta casa de la democracia. Y solo será el pueblo, el soberano, aunque a muchos les pese y no les guste, el responsable de sacarlo.
Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, dijo el prócer de la patria. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador. Por una alusión o aclaración, el senador Bayardi. Consideración, porque creo que se hizo referencia a algo que había dicho, que los generales que integraron el Tribunal de Honor le entregaron al general Manini por escrito, copia, está en las actas de la Fiscalía, por lo cual los tres generales dijeron esto. Pero me llama la atención ahora que con el coronel Lozano nos conocimos porque tuvimos actividades que tuvieron que ver con las conversaciones de paz en Colombia, cite ahora y me dé la fuente de quien el periodista Alfonso me había dicho que me habían dado a mí estas actas en el 2006. Es bueno eso, por cosa que voy a decir después con respecto al tema de las actas. En primer lugar, porque no tengo la más pálida idea ni de la carita ni de nada del coronel Edgardo Martínez. Y porque mi referencia adentro del ministerio en todo lo que tenía que ver con contactos en aquel momento era el coronel José González, que era el ayudante del ejército. Tenía dudas de quién pudiera haber alimentado, como ya le expliqué acá, al periodista que fue citado en su oportunidad, que para mí siempre había sido alimentado por lo peorcito de los servicios, como ya dije, ¿está bien? Pero si la fuente de información que el señor senador Lozano tiene es la del coronel Edgardo Martínez, por lo menos me despeja quién está atrás, ¿está bien?, de lo que yo entiendo que es la aparición del expediente del 2006, al que me voy a hacer referencia más tarde para aclarar las similitudes y las diferencias que hay entre el expediente del 2006 y el expediente del 2019. Gracias, Presidenta. Gracias. Lozano, por una alusión. Senador Lozano. No, quiero aclararle al senador Bayardi, con el cual hemos compartido algunos trabajos juntos, que simplemente esto no es una cuestión ni personal ni nada por el estilo. Simplemente a mí la persona, y lo cito, y cito a la fuente específicamente porque lo consulté si lo podía citar. O sea, él era el jefe de una división del Ministerio de Defensa Nacional cuando el senador Bayardi era subsecretario. Y me da los detalles de dónde, hasta en el lugar donde le entregó en mano propia las fotocopias de las actas y le informa al senador Bayardi de los dichos de Gilberto Vázquez. Y lo consulta si quiere el resto del expediente que se lo fotocopie y el senador Bayardi le dijo que no. Simplemente son datos de la realidad, son hechos, digo, y la prueba está que estoy diciendo la fuente. Si no, yo no me escudo en nadie y la persona, el coronel Martínez, no tiene ningún interés. Hace muchísimos años que es retirado, o sea, no veo por qué me va a pedir para hablar y para explicarme esto, si yo no, la verdad que no tenía la más pálida idea de las declaraciones de Gilberto Vázquez. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Lasso. Gracias, presidenta. A los efectos de avanzar objetivamente en la definición del tema que nos convoca, luego de varias horas de debate, voy a evitar la tentación de ingresar en el terreno de la adjudicación de intencionalidades. Adhiero a todas las expresiones vertidas por mis compañeros y compañeras de bancada y desde el punto de vista jurídico a lo que fueron los informes vertidos al comienzo de esta sesión por el senador Carrera y por el senador Lanz.
Señora Presidenta, somos conscientes que estamos tratando un asunto muy serio y delicado, como es el pedido de desafuero por parte de la Fiscalía a un senador de la República. Estamos convocados a debatir sobre un compendio de muy serios y respetables informes jurídicos en los que reconocemos que el desafuero es una potestad del cuerpo y que no basta con la sola voluntad del legislador para comparecer ante la justicia, como es el caso del senador Manini. Pero no basta con el debate y análisis jurídico. Vemos este pedido como lo que realmente es, o sea, un asunto de la más alta política. Por lo tanto, no debemos ni podemos encararla como un mero acto administrativo. El solo pedido de suspensión de los fueros parlamentarios solicitado por Fiscalía a un señor senador de la República es grave y preocupante, cualquiera fuera la causa. En este caso, el senador Manini es convocado por hechos acontecidos en su condición nada más y nada menos que de excomandante en jefe del Ejército, máximo jerarca y único interlocutor directo con el mando superior político, presidente y ministro. Según se desprende del pedido del fiscal, recaen sobre el senador Manini suficientes elementos objetivos para establecer la presunta demora en el deber al no dar cuenta de hechos con apariencia delictiva en el tratamiento de una causa criminal ante un tribunal de honor referido a violación de derechos humanos y su resultancia posteriores hasta el presente. La Fiscalía entendió que la versión de los hechos narrada por Manini contradice las demás declaraciones y que incluso presenta contradicciones internas con sus propios camaradas. Sin emitir, por nuestra parte, porque no corresponde, ningún juicio de valor, parece imprescindible habilitar el mecanismo solicitado por la Fiscalía a su comparecencia. Es indiscutible que el senador Manini es un protagonista único e imprescindible cuya versión será determinante para eventualmente salvaguardar, en primer lugar, su honor y el del Senado de la República también. El propio senador fue el primero en levantar su voz a los cuatro vientos que no se iban a parar en los fueros obtenidos luego de las elecciones nacionales y que fuera electo senador. No nos resultó extraño que negara ampararse en los fueros que la noble investidura de senador le ofrecía. ¿Por qué? Porque el senador estuvo por varios años prestando servicios en una institución en la que el honor es la columna vertebral de los principios, valores y conducta del militar. Y adelantándome a los acontecimientos, voy a decir que escuché atentamente y respetuosamente los motivos que lo hicieron cambiar, por lo tanto, ni tengo problemas auditivos, ni mucho menos de comprensión, para adelantarme en el tiempo y dejar paso respetuosamente a los demás que van a intervenir. Pero además, aquí no está en cuestión solamente el honor del senador Manini y del Senado de la República. Hay otros involucrados que también tienen derechos y merecen clarificar y salvaguardar sus responsabilidades y su honor. En concreto, nos referimos al fallecido ministro Menéndez, así como los distintos jerarcas y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y Presidencia, y también a los generales integrantes de los tribunales de honor y de alzada. Por ello también el Senado debería, a nuestro entender, habilitar el desafuero que el propio senador reclamó. No hay otra manera para que pueda contribuir y dar transparencia a los hechos ante la justicia. No deberíamos ni podríamos negarles desde esta banca, negarle a la nación una respuesta clara y contundente con el arbitrio de la justicia y con todas las garantías que no dudamos
existen para el debido proceso, dando pruebas, una vez más, de la buena y saludable relación y respeto entre los diferentes poderes del Estado. Y fundamentalmente, entender que con esa acción saldría fortalecida la democracia y la república. Comencé hablando del honor, señora presidenta, y voy a hacer una autoalusión, dada mi pertenencia a la fuerza política Frente Amplio. Una fuerza política que tuvo a un honorable militar general como su líder histórico, que además de conocer el concepto de la palabra honor, también conoció el concepto del valor, léase la valentía. Gracias, señora presidenta. A usted, señora senadora, siguiendo con la lista, por una alusión tiene la palabra el senador Manini. Sí, la verdad que escuchar la palabra honor de quienes no se han cansado de lucrar con el dolor ajeno, de quienes han defraudado a su gente una y otra vez con este tema que ha quedado en evidencia en cada caso que aparece, es realmente llamativo. El honor para un dirigente es no dejar a su gente desamparada, es no defraudar a quienes depositaron su voto queriendo que los represente, es interpretar claramente la maniobra solapada que solo buscaba sacar del medio a quien le molesta políticamente. Para un dirigente el máximo deshonor es dejar abandonada a su gente que necesita soluciones para recuperar un país que dejaron destrozado y así lo entregaron el 1 de marzo pasado. Ese es el máximo deshonor para un dirigente político. Un dirigente político tiene que ver la dinámica de los tiempos y tiene claramente que ser consecuente con su gente. Ese es el gran honor. No acepto que se hable de honor de gente que indudablemente ha hecho un uso miserable del tema desaparecidos y del tema de que estamos tocando. Señora senadora Quechichán, por una alusión. Mire, señora presidenta, yo en mi intervención no quise hacer algunas menciones, pero la verdad que no estoy dispuesta a seguir soportando que hablen de lucrar, de nuestro honor y de decir las cosas que se están diciendo. En el año 2004, claro que tenemos una mirada muy distinta del honor. En el 2004, un militar retirado, Óscar Pereira, publicó un libro, se llamaba Memorias de un soldado oriental, donde, entre otras afirmaciones, señalaba que las Fuerzas Armadas habían violado los derechos humanos durante la última dictadura militar. Por esas declaraciones, ese militar fue sometido a un tribunal de honor que lo sancionó. Lo pasó a situación de reforma por entender que lo que había afirmado afectaba el honor de las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo de ese momento, yo no lo quise mencionar en mi intervención, porque no quería mezclar las cosas, pero hoy me siento obligada a mencionarlo. El Poder Ejecutivo de ese momento, que era un gobierno de coalición del presidente Valle y Lacalle Herrera, homologó ese dictamen del tribunal, que entre otras cosas, además de homologarlo, le implicó impedirle el uso del rango militar, la rebaja de su jubilación, el no uso a partir del fallo de los servicios del hospital militar. Asimismo, además de esa sanción, no les mereció ningún tipo de inquietud, ni ningún tipo de investigación las afirmaciones vertidas por ese militar en ese libro. El 29 de mayo, por suerte, del 2006, tras el reclamo fuerte presentado por el general retirado, el presidente Vázquez revocó el fallo del Tribunal de Honor. Claro que sí, señora Presidente, tenemos una mirada sobre el honor muy diferente. Muchas gracias. Muy bien, siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Carmen Sanguinetti.
Gracias, señora presidenta. A lo largo del día, en diversos momentos, se me vino una frase de cuando me dedicaba a otra actividad, cuando estaba vinculada al mundo de la educación. La frase dice: uno primero educa con lo que es, luego con lo que hace, tercero con lo que calla y último con lo que dice. Este cuerpo está integrado por senadores de distintos partidos, con distintas visiones y distintos pasados. Somos representantes, por supuesto, de una sociedad que también está integrada por distintos partidos, con distintas visiones y distintos pasados. Llevamos más de 12 horas escuchando opiniones, posturas, convicciones, algunas dichas con mucha altura y otras no tanto. Señora presidenta, se puede ser incisivo, se puede denunciar, se puede ser enfático sin agraviar, sin faltarnos el respeto. Antes de entrar en el tema específico, me parecía importante hacer esta precisión, porque en varias oportunidades en el correr del día de hoy me dio la impresión de que no tenemos plena conciencia de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este sentido. Y yendo al tema, el senador Pablo Lanz ha realizado un análisis exhaustivo de los hechos y los fundamentos de derecho que sustentan la postura de nuestro sector ciudadanos del Partido Colorado ante el pedido del desafuero del senador Guido Manini Ríos. Estamos, como quedó más que en evidencia, frente a un tema complejo, sensible, que tiene muchas aristas y que nos ha llevado un intenso proceso de aprendizaje y estudio. Tenemos la tranquilidad de que estamos actuando conforme al derecho y acorde a lo que nos dicta el artículo 114 de la Constitución de la República. Entendemos existen elementos para la formación de causa, en la que se dirime la presunta comisión de un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos tipificados en el artículo 177 del Código Penal, para que este cuerpo levante los fueros al senador Guido Manini Ríos. Sin perjuicio de nuestra posición, resulta imprescindible destacar que ello no implica, bajo ningún concepto, que estemos avalando ni validando las conclusiones del fiscal de la causa judicial, ni prejuzgando el proceder del senador Manini Ríos en su calidad de comandante en jefe del Ejército, en los sucesos que dieron mérito a que estemos hoy analizando la solicitud del desafuero. Lo que hacemos es una valoración objetiva de los elementos conocidos en el proceso judicial y concluimos que se trata de un procedimiento judicial de buena fe, existiendo mérito para que el legislador Manini Ríos comparezca ante la justicia. El prestigioso catedrático tan citado en el día de hoy, doctor Justino Jiménez de Aréchaga, en su obra El Poder Legislativo, nos ilustra cómo debe considerar la Cámara al valorar la imputación o acusación a un legislador. Y en ese sentido, nos enseña que únicamente debemos proteger al Parlamento de un ataque a su legítima integración por cuestiones políticas, lo cual sería una clara violación al principio de separación de poderes. Y por el contrario, lo que no debemos hacer es ponernos en posición de juez. ¿Y ello por qué? Continuando con su elaboración jurídica, dice: examinar la Cámara, el proceso judicial y las acusaciones como un verdadero tribunal o jurado de calificación sería desnaturalizar por completo las inmunidades parlamentarias, convirtiéndolas en un privilegio personal de los miembros de las cámaras que entonces gozarían de un fuero especial en materia criminal. Sería también desconocer y usurpar las atribuciones del Poder Judicial sin necesidad alguna y con positivo perjuicio de la justicia penal. Por lo que en el entendido de que en este caso existen elementos objetivos en el proceso judicial en estudio y descartando que la justicia esté atacando la independencia del Poder Legislativo en la actuación de sus miembros y en su funcionamiento, es que resulta procedente relevar, a nuestro entender, los fueros al senador Manini Ríos. Desde nuestro sector nos resulta de lógica pura que con la clara convicción de que no estamos frente a una situación de persecución política, debemos defender la confianza de nuestras instituciones, que son la garantía del funcionamiento democrático en un sistema representativo republicano como el que rige en nuestro país.
de considerar lo contrario, estaríamos poniendo desde este lugar en tela de juicio ese preciado tesoro nacional reconocido en el mundo como lo es el Estado de Derecho garantista, demócrata y republicano que nos representa. Como ya se ha dicho varias veces, entiendo necesario y pertinente contextualizar cómo llegamos a esta instancia. En marzo de 2019, y gracias a una investigación del periodista Habercorn del Observador, se conocieron las declaraciones en sede militar del teniente coronel en situación de retiro José Babazo y del coronel en situación de retiro Jorge Silveira, en donde se reconoce la comisión de crímenes durante la dictadura militar con un agravante. Allí se exponen hechos no declarados, ocultados en la justicia civil. Para todos nosotros era el primer reconocimiento público de quienes participaron en las atrocidades cometidas en la dictadura. Me parece fundamental levantar la mirada y contemplar la globalidad de la situación. La sociedad conoció estos hechos, las madres y familiares de desaparecidos se acercaron a la verdad no por las autoridades del Poder Ejecutivo del momento, sino gracias al rigor de una investigación periodística. Sumado a este episodio, este año nuevamente recibimos un duro golpe a la transparencia en la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos en nuestro país. La Comisión de Derechos Humanos de nuestra Cámara, que varios de los señores legisladores integramos, se encuentra actualmente intentando dilucidar una trama compleja de hechos oscuros y terribles. Estamos intentando entender qué sucedió con las autoridades que en el año 2006 no visibilizaron estos episodios. Estamos intentando seguir acercándonos a la verdad, a esa verdad que sana y que tenemos que procurar. Entiendo es mi deber brindarle a la ciudadanía mi compromiso de contribuir a llegar a la verdad, y lo voy a hacer en esta oportunidad defendiendo los argumentos jurídicos que sustentan que el senador Manini Ríos comparezca ante la justicia, que es el ámbito pertinente para hacerlo, y diga su verdad, para lo cual precisa ser relevado de sus fueros parlamentarios. Cierro haciendo hincapié en que no nos corresponde a nosotros, los legisladores, juzgar. Nos corresponde simplemente evaluar la formación de causa para la actuación de la justicia penal. Ratificamos la plena confianza en la justicia, en su recto e independiente proceder. Gracias, señora presidenta. Por una interrupción tiene la palabra la senadora Bianchi. Lamento porque hace muchas horas que estamos acá, pero para eso nos pagan. Así que yo puedo estar 2 días más. Hemos estado 5 corridos en el presupuesto y sin dormir 3 noches, así que acá está. Hay que volver a aclarar una cosa con todo el cariño y el respeto que sabe que la senadora Sanguinetti le tengo, pero desde el punto de vista jurídico hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y no es la primera vez que lo escucho, no de usted, señora senadora, sino de otros colegas que han insistido en estas cosas. Y voy a salir de Jiménez de Arechaga, porque hubo 3 Jiménez de Arechaga. Y el último, que es el que estuvo presente, ya lo dije hace un rato, en la comisión investigadora, perdón, en la Comisión de Constitución y Legislación del año 73, cuando se trató de la solicitud de desafuero del senador Erro, tiene una posición diametralmente opuesta. Pero voy a hacer referencia rápidamente, señora Presidenta, abusando de la generosidad de la Presidencia y de mis colegas, en uso de una interrupción, a Casinelli Muñoz. El doctor Casinelli Muñoz es mucho más, digamos, por mí al menos, conocido personalmente, fue profesor en el IPA, nos ayudó acá en el 85, en el 86, cuando estábamos sacando las leyes, no yo como secretaria, pero él estaba hasta la madrugada tratando de ayudar a todos los partidos políticos para sacar la mejor legislación posible para salir de la dictadura. Dicho de paso, además, es un reconocimiento a un gran constitucionalista que, como siempre hacemos los uruguayos, nunca les damos la importancia a los grandes valores que tenemos. En la misma comisión se le pide un informe a Casinelli Muñoz, digo para salir de los Jiménez de Arechaga. Y por supuesto que no voy a leer todo el informe, pero él es muy preciso, fue una gran cabeza intelectual, el único jurista que tuvo, sin desmerecer a nadie, el derecho vigente en su cabeza, un gran matemático además. Y en uno de los párrafos dice: la Cámara no está limitada por el legajo remitido como fundamento de la imputación, y era la justicia.
más allá que fuera la militar, porque estábamos en estado de guerra interna. ¿No estoy en uso de una interrupción? ¿Son 5 minutos igual? No es hasta que se terminen los minutos. Estoy haciendo una consulta, ¿eh? Hasta que se termine... Estoy haciendo una consulta. No, pues se presentó la... Estás en uso de la interrupción. La Cámara tiene la atribución de resolver si hay lugar a la formación de causa y si el expediente remitido no es suficiente para resolver, es de principio la potestad de instruirlo obteniendo los elementos de juicio necesarios para resolver. Desgraciadamente, el tiempo se termina. Conclusiones. No había obstáculo de orden constitucional para que la comisión respectiva reciba testificaciones o practique otras diligencias. Gracias, señora senadora. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora de la Ventura. Gracias, señora presidenta. En realidad, en la noche de hoy o en el día de hoy, porque estamos desde las 10 de la mañana, se han escuchado muchas aseveraciones que, en primer lugar, quiero referirme a algunas de ellas. Yo creo que el tema de la visión de la historia reciente y por qué vino la dictadura o cuándo vino, ya lo aclaré 2 veces en 2 reuniones de comisiones en las cuales la visión de que la dictadura vino por el estado de guerra interna se dice, lo tuve que aclarar allí y ahora lo voy a aclarar de nuevo en este pleno. En realidad no es verdad que la dictadura vino por la guerra interna. El estado de guerra interna se decretó en abril de 72, el Frente no la votó, eso hay que decirlo, porque acá se dijo de los partidos que la habían votado, como que prácticamente era unanimidad. El Frente creado en el 71 no votó esta declaración de estado de guerra interna, por el cual se torturó gente, como se dijo, y bueno, ya desde ese tiempo y de antes estaban pasando cosas en este país. En realidad la dictadura vino el 27 de junio del 73, luego de que la guerrilla estaba desarticulada. Estaban presos los dirigentes o exiliados. O sea que no es excusa para decir que vino la dictadura porque había eso que nosotros le llamamos la teoría de los 2 demonios, se le puede decir de otras formas, pero es una excusa para decir por qué vino la dictadura cuando eso no es verdad. No vino por eso, porque ya no existía formalmente la guerrilla porque estaban detenidos los dirigentes o exiliados. Eso querría que no volverlo a escuchar en esta Cámara ni en ninguna comisión, porque se pretende instalar una visión de la historia que no es verdad. Eso en primer lugar. Después, acá hay varias cosas que se dijeron. Parece que no estaba bien que se homologara el fallo del Tribunal de Honor. Entonces, cuando el Tribunal de Honor aconseja, o más bien resuelve, que se pase a situación de reforma, o sea, que se perjudique al general Gavazo, coronel Gavazo, eso estuvo mal hecho. Parece que acá se cuestiona eso, de que se homologó. Homologar significaba que se rebajaba en la categoría a Gavazo, como significó también lo mismo en el caso de Gilberto Vázquez. En realidad también se mencionó ahí como algo cuestionable el apoyo de la ley de amnistía. También ahí hubo presos de 11, 12 años que no habían sido detenidos y juzgados con el derecho que posteriormente se ha juzgado a militares responsables. En ese contexto fue que se hizo y se aprobó la ley de amnistía. Se ha hablado del perdón y por supuesto que entiendo en lo personal que se debe perdonar, pero para perdonar hay que conocer la verdad. Sin conocer la verdad no podemos perdonar, porque en realidad a quién perdonamos, por qué perdonamos, qué hechos son los que hay que perdonar. Entonces, eso, el tema de que deberíamos perdonar en general, no está bien tampoco. Se ha hablado del odio, se dijo ahora recientemente en estos días, que familiares actúan por odio. Por favor,
Es tan triste y un horror pensar esto. Creo que alguien acá, no me acuerdo cuál de los senadores, habló de que al revés, justamente, se habla desde el amor de quienes padecieron en sus familiares la desaparición y todos los hechos de la dictadura, y que a su vez, en ese amor a ellos mismos y a la sociedad en su conjunto, porque en realidad aquí una sociedad sana tiene que conocer los hechos, tiene que tener memoria, tiene que poder juzgar realmente a los responsables de los delitos para que no se vuelva otra vez a cometer esos delitos. Acá hubo un terrorismo de Estado. Cuando hablamos de la llegada o por qué se instaló la dictadura, acá no podemos olvidarnos de que no fueron responsabilidades individuales, no fue que algún militar se extralimitó y entonces se produjeron algunas muertes o desapariciones. Acá fue el Estado atentando contra los ciudadanos. El Estado atentando contra ciudadanos como Julio Castro y otros. En mi caso, concretamente, siempre menciono los casos de los floridenses, María Antonia Martínez y Mario, su esposo, que en realidad no habían cometido ningún delito y que sin embargo hoy todavía siguen desaparecidos. Entonces, fue el Estado que aquí en nuestro país, que en el Plan Cóndor, en este caso fue en Buenos Aires, que actuó contra los ciudadanos indefensos. Y eso, en realidad, tenemos que repetirlo. Fue el Estado, o sea, el conjunto del Estado a través de las Fuerzas Armadas, el que atentó contra ciudadanos y ciudadanas. Eso no se puede derivar o desviar. Y eso sería bueno también que todo el mundo aquí lo dijera. O sea, que en realidad no fue algo espontáneo, que alguna exageración que se cometió. No fue así. También se mencionó la importancia de la votación del sector del senador Manini Ríos en octubre. Bueno, a mí por lo menos tendría una hipótesis en cuanto a que, sin embargo, el domingo parecería que muchos ciudadanos y ciudadanas capaz que no les gustó esta actuación y por eso hubo una baja votación. Acá creo que es grave que no solo el senador Manini Ríos es el que habla pestes de la justicia, porque acá también hay senadores de la coalición que cuestionaron a la justicia, que en realidad dicen que el motivo por el cual no votan el desafuero es porque, de acuerdo a los expedientes, de acuerdo a todo lo que leyeron y estudiaron, no les merece garantías y que parecería que en realidad desde la Fiscalía se está actuando mal. Entonces, que no se diga que no se duda del Poder Judicial y de la Fiscalía. Acá se expresó, y no solo lo expresó el senador Manini. Para nosotros eso es grave, porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes y nosotros tenemos que preservar a ese poder si queremos realmente vivir en una democracia sana. Que en realidad, esa desconfianza nos preocupa mucho, como decía. También se dijo, y en este tema de la votación del senador Manini, parece que aquí no fuimos todos votados. Parece que solo un senador fue votado y tuvo apoyo. En realidad acá todos salimos votados por la ciudadanía a ejercer este rol. Y siendo que todos fuimos votados, para todos puede suceder que se pida el desafuero. O sea, no hay excepciones. En realidad uno porque tuvo más votos o menos. Todos llegamos aquí por votación popular y todos estamos sujetos a la posibilidad de que la justicia solicite nuestro desafuero. O sea que el argumento de que tuvo tantos votos y que por eso en realidad no hay que votar el desafuero, yo no lo encuentro para nada válido.
Aquí se quiere dejar de lado que lo que se trata es de habilitar a que el senador Manini concurra a declarar. De eso se trata esto que hoy tenemos que definir, si lo habilitamos a ir a declarar o no. Si este cuerpo decide que no vaya, es porque realmente no quiere que se aclaren los hechos que hoy estamos considerando, pero que no nos toca a nosotros dirimir, va a ser justamente la justicia la que tiene que dirimir. Se ha acusado al expresidente Tabaré Vázquez por encubrir, ocultar. Se ha dicho aquí explícitamente. Increíble, porque si hubo quien actuó realmente, mientras por los 20 años anteriores de vida democrática no se había actuado, salvo el intento de la Comisión para la Paz en el gobierno del doctor Valle, fue el doctor Tabaré Vázquez. Ya sabemos, se aplicó el artículo 4 de la ley de caducidad, que siempre estaba, pero no se había aplicado. Se entró a los cuarteles, no se había hecho. Aparecieron restos de desaparecidos, no habían aparecido antes. Se aprobó, como recién también alguien dijo, la ley de acceso a la información, y no lo hizo otro partido. O sea, en realidad, acusar a quien realmente impulsó, propició, definió a través del voto de sus legisladores todo lo que fueron avances en cuanto al esclarecimiento y a la búsqueda de la verdad es bastante injusto. Aquí se ha demostrado que el senador Manini no comunicó a su jerarca y que no denunció evidentemente a la justicia como debiera haber hecho. Pero también que ahí hay algo de, en realidad, si dijo o no dijo la verdad, y eso es triste, muy triste, que alguien que esté aquí junto a nosotros en esta alta tarea podamos dudar de eso. Lo digo con fundamento por todo lo que se demostró de acuerdo a los testimonios de los generales que trabajaron en el Tribunal de Honor y otros testimonios por los que el fiscal pide el desafuero. Allí, leyendo los testimonios de estos generales, quedan claros cómo fueron los hechos. Pero el propio senador Manini Ríos, además de las declaraciones estas contradictorias, uno puede ir a búsqueda del 4 de abril del 19, donde es una entrevista al propio senador Manini, en ese momento no senador creo, donde dice así, le pregunta el periodista, el presidente dijo que hubo una cadena de errores, ¿usted debió informar antes? Y Manini responde, no lo tengo claro, no se accionó de inmediato porque se interpretó que lo que se quería era obstaculizar la marcha del Tribunal de Honor. Ese pudo haber sido el error, pero estamos hablando de una demora en informar, o sea que reconoce que hubo una demora en informar. Y después el periodista le dice, ¿no hubo una omisión ahí? Entonces la respuesta es, se entendió que no era de la relevancia que ahora le quieren dar, pero en todo caso de lo que estamos hablando fue de haber demorado en poner en conocimiento. Hablamos de que en vez de hacerlo en septiembre, lo comunicamos oficialmente al entregar el acta en febrero. O sea que, aunque el Tribunal de Honor paró porque entendió que había hechos delictivos y de acuerdo al artículo 77 debía presentarse ante la justicia, bueno, en esas instancias, en realidad, el propio senador Manini no informa, lo dice acá, lo informa al entregar las actas. Así que, digo, en realidad creo que queda bastante claro por los propios testimonios en búsqueda del año pasado del senador Manini. También nuestra fuerza política tuvo en nuestra bancada de senadores, por unanimidad, una posición clara a aprobar el desafuero. Resolvimos que nunca el Frente Amplio podría estar en contra de que una vez que la justicia actuara, si no encontraba delito en el senador Manini, debía volver a este cuerpo. Nunca hubiéramos votado en contra de esto. Somos democráticos y respetamos, por supuesto, la decisión de las urnas. Nunca la hubiéramos cuestionado. Esto debe quedar claro y quedó también en la comisión y en lo que resuelve y en la moción que trajo por mayoría.
O sea que si alguien dice lo contrario está faltando a la verdad o desconoce la posición de la bancada. Hemos escuchado muchos argumentos jurídicos, pero también aquí hay un tema político y queremos decir algunas cosas. Cuando el señor presidente de la República dijo en más de una oportunidad que no estaba de acuerdo con la forma de tramitar los fueros y que debía siempre autorizarse el desafuero, lo creímos. Yo lo escuché en videos de alguna sesión de Cámara y en entrevistas de prensa decir que por ningún motivo debía negarse un desafuero solicitado al Parlamento, aún aunque se tratase de temas menores, que no es el caso que estamos tratando. Aquí estamos tratando un tema de un desafuero solicitado por el fiscal a través de la justicia por un tema muy importante, nada más y nada menos que por no denunciar ante la justicia información relevante por parte de quien era en ese momento el comandante en jefe del Ejército de no cumplir con el mandato del artículo 177 del Código Penal de denunciar los hechos de apariencia delictiva de los que se tengan conocimiento. De eso se trata este desafuero, no de un tema menor, ante el cual también, de igual forma, según decía el hoy presidente de la República, debían votarse los desafueros. Entonces no tenemos más remedio que preguntarnos qué cambió en cuanto a la visión que se tenía sobre el tema del desafuero en aquellos momentos y el momento presente. Y evidentemente que no tenemos más remedio que buscar la respuesta en la situación generada por este desafuero en particular, por la persona de quien se trata, por el rol que juega dentro de la coalición de gobierno. Por ahí creemos que debe buscarse el motivo del cambio de posición del presidente de la República. No podemos encontrar hasta la fecha y no se nos han explicado por ningún medio otros motivos. Por otra parte, también resulta bastante extraño que alguien que en la campaña electoral dijo y reiteró varias veces que quería que se aprobara su propio desafuero y que luego también lo dijo una vez pasadas las elecciones, ahora resulta sorprendente que exprese que no hay que votar su desafuero, dando las razones que quiera dar. Siempre podrá encontrarse una excusa para explicar lo inexplicable. Y en este caso lo inexplicable es que habiendo prometido algo antes de las elecciones e incluso después, ahora diga y su sector haga todo lo contrario. Que habiendo dicho que quería que se aclarara su situación, porque sabía que la justicia no hallaría en su accionar nada condenable, ahora no quiere dar la posibilidad a la justicia de interrogarlo para probar eso que antes decía. Señora Presidenta, quiero dejar constancia de que ayer nos enteramos por nuestro coordinador de bancada que las y los senadores de la coalición le habían expresado que se retirarían de sala, es decir, quien habla concurría hoy a la sesión con la camiseta desafuero o complicidad. Y que eso, que se retiraran de sala, entorpecería el buen desarrollo de la sesión de hoy. Resulta increíble que una camiseta pueda tener tanto poder, provocar el retiro de sala de senadores y senadoras. Las consignas, y esta también, son ejemplos de libre expresión, de democracia. Las camisetas, un sitio donde pueden plasmarse las consignas. Jamás se me ocurriría ofenderme. Senadora, usted disculpe, pero realmente hemos sido convocados para tratar específicamente si se entiende o no que hay causa para votar la posibilidad de levantamiento de fueros de un senador. Lo de las camisetas, lo de los emblemas, usted entenderá que yo estoy siguiendo toda su línea de argumentación, pero me parece que sería bueno retomar, si me permite, el tema para el cual fuimos convocados. Lamento, señora Presidenta. Yo lamento que usted aluda a algo que fue conversado en la coordinación y que se había llegado a un acuerdo, nada más. Y acá se habló de la camiseta. Varios legisladores hablaron de la camiseta. No le dijo usted que no hablaran de ella, creo yo. Pero siga, señora senadora. Está bien, gracias. Entonces, si alguien se ofende, pues al que duela lo que dice tal consigna, porque en el fondo tenga algo de verdad. No permitir la libertad de expresión raya en la censura. De mi parte nunca me verán ejerciendo tal censura. Me comprometo aquí ante todos a nunca hacerlo. Y bueno, resulta sorprendente que hiera la sensibilidad, pero que no hiera la sensibilidad el tema de que los familiares sigan penando por hallar a sus desaparecidos y conocer la verdad, ya que hoy se está impidiendo actuar libremente a la justicia en este tema. Eso sí debería herir nuestra sensibilidad. Pero evidentemente no somos todos iguales, no sentimos igual. Hoy aquí la mayoría optará por la impunidad y, por supuesto, eso es complicidad. Gracias, señora Presidenta.
Ah, perdón, me pide una interrupción el senador Bayardi. Senador Bayardi, por una interrupción. Dije que iba a hacer una aclaración y una comparación entre un expediente del año 2006 y el expediente del 2019, que acá se habló con respecto a este tema. Y me veo compelido la obligación de hacerlo. Yo respeto, a ver, que se pueda dormir el sueño de los justos. Yo probablemente no sea justo. Cuando hablo de que hubo un expediente en el año 2006 y otro en el 2019, voy a decir qué tuvieron de particularidades, qué tuvieron de similitud y qué tuvieron de diferencia. Ya lo dije hoy en mi intervención. En realidad, ¿dónde esconde un elefante? En una manada de elefantes. Un elefante se esconde en una manada de elefantes. En realidad, cuando yo entrego el conjunto de las actas de un tribunal de honor sin hacer referencia a ningún contenido de las mismas, no es que no entregué actas, pero en realidad, al no hacer referencia, voy a estar obligado a tener que revisarlas todas. Y ya aclaré que en el año 2006, en el expediente de homologación se separaron las actas del expediente de homologación que se repartió, que tiene 22 fojas. Diferencia con el 2019, pues ya había habido cambios adentro del Ministerio. En el 2019 venía todo junto y se digitalizaba todo junto. ¿Por qué? Porque además eran tribunales de honor que tenían que ver con condena firme en materia de violación a los derechos humanos. ¿Está bien? Y la condena firme en violación a los derechos humanos, en realidad, por la Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 12 tiene que quedar necesariamente abierta. Razón por la cual, ¿son 3 minutos o son 5 las interrupciones? Son 3. ¿3? Le voy a pedir otra igual, a ver si me la da después, pero le digo para no cortar el hilo. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿está claro?, en cómo se manejaban los expedientes en un lado y en el otro. Y en el expediente del 2019, en realidad, quienes llegaron, ya lo dije yo en la intervención central hoy, los que leyeron efectivamente el expediente a fondo, ¿está bien?, fueron la doctora Mariana Erraskin, fue la doctora Josefina Nogueira. Señor senador, usted vio que somos muy estrictos Tiene que pedir... Le está solicitando, sí, pero para la versión taquigráfica. Señora senadora, le da una interrupción al senador Bayardi. Tiene la palabra el senador Bayardi por la interrupción. Entonces hay una diferencia entre los dos mecanismos. Y dije también por qué. ¿Está bien? Porque los comandantes en jefe de las distintas épocas no terminaban, como no se terminó de asumir, ¿está bien?, que las violaciones a los derechos humanos, cuando hay tribunales de honor, deben terminar de pronunciarse. Y esto pasa hoy en las fuerzas. Voy a poner un ejemplo. Acá se habla de homologar o no homologar. El gobierno actual no homologa un tribunal de honor del capitán de fragata Larcebó, Juan Carlos Larcebó, que está condenado por violaciones a los derechos humanos, condenados con 20 y pico de años de violaciones a los derechos humanos, y está bien que no lo homologue el actual gobierno. ¿Por qué? Y porque el Tribunal de Honor solo vio el legajo del capitán Larcebó y poco menos que en las valoraciones que hizo es que es Lord Nelson Larcebó. O sea que es Pedro Campbell Larcebó. ¿Está bien? Lo que resulta un reverendo disparate, ¿no?
Entonces, hay un componente ahí, que es el que en el fondo a mí me duele, que es el componente de que, salvo la Fuerza Aérea, que agarra los dictámenes de la justicia con condena firme, en realidad sanciona. Aplica, asume el fallo y termina sancionando. En el resto de las fuerzas es complicado. Ya dije que en realidad somos capaces de pasarlo con D2, que es una sanción gravísima, porque se fugó del hospital militar o por otra cosa. Yo aclaro que estoy dispuesto a venir las veces que sea a la comisión que preside y que integran legisladores en materia de derechos humanos para hablar sobre esto, porque me entero además, y estoy dispuesto al careo, que en realidad hay un coronel, que no le recuerdo la cara, que era director de personal militar, que se indica que me la dio a mí. Y pedí a la comisión que pida todo el expediente, que estaba en el ministerio, porque ahora me entero que muy probablemente lo haya digitalizado el coronel Martínez, que era director de personal militar. Así que probablemente lo haya digitalizado. Quiere decir que él sabía lo que tenía de contenido este expediente. Y no era el único que sabía, porque supongo que la división... Senador, tiene tiempo, le concede la interrupción. La senadora le otorga poder continuar con una interrupción, senador Bayardi. Bayardi. Gracias. Ahí está. Y pedí que circulara todo porque los expedientes de los tribunales de honor en realidad están dirigidos a quienes integran los tribunales de honor y si bien son reservados, nadie me va a hacer creer que lo conocen solo ellos. El que lo digitalizó lo conoce y va a estar bueno cuando venga, invitarán al coronel Martínez, ¿está bien? Que el coronel Martínez explique en su momento por qué digitalizó un acta que en realidad la digitalizó a tal grado que se transformaba en ilegible en el expediente que estaba en el ministerio, que fue lo que se le repartió por primera vez a los familiares. ¿Está bien? Y, sin embargo, cuando los familiares reclaman, en el expediente original estaba absolutamente legible esa lectura. Así que será importante también conversarlo. Y también se me ha aclarado, porque tenía algunas sensaciones de que esto podía haber sido puesto en conocimiento por parte, como lo he dicho, de un teniente coronel, que si bien no me elimina que en aquel momento sea teniente coronel, la suspicacia sobre esto me reafirma que puede haber dado cuenta de la existencia de esto el coronel Martínez. ¿Y cuál sería el objetivo de haberlo hecho? Porque acá se dijo que en realidad el subdirector del ministerio, Cipriano Goñi, de quien hablé bien en la comisión, porque dije que si él solo había llegado a este punto de encontrar este material, ¿está bien?, que había sido pedido como información todo lo del Tribunal de Honor el 17 de junio, que si llegó a este material solo el día 7 de agosto, viernes 7 de agosto, si lo trabajó sábado, domingo y en realidad lunes, haciendo fotocopias, porque no lo entregó todo, hizo fotocopias y en algunas fotocopias tachó algunas cosas que tenía que tachar, dije que por favor, sea el gobierno que sea, lo considere a futuro como un cuadro de la administración pública para ser tenido en cuenta. Y porque creo que en el fondo la aparición de esto ahora es para dar fundamento a un discurso que diga, en realidad, si esto pasó en el año 2006 con un comandante y ustedes se la comieron y ahora vuelven a repetir la cosa, ¿por qué vamos a tomar alguna conducta en esta oportunidad sobre el hoy senador y en su momento general Manín? Muchas gracias, presidente. Senador Lozano, por una aclaración. ¿Puede hacer una aclaración, senadora? Una aclaración nada más. Muchas gracias, señora presidenta. No, escuché recién al senador Bayardi. Me llama un poco la atención la poca memoria, porque del coronel del que yo hablé dependía de él, era un jefe de una división personal militar, y él estuvo muchos años en el Ministerio de Defensa, o sea que calculo que
sabe mucho del Ministerio de Defensa, pero no conoce a la gente que depende directamente. Es raro, pero bueno. Y lo otro que quería aclarar, que el Tribunal de Honor, el comandante en jefe de la época, eleva todas las actas del Tribunal de Honor, como en este caso, como el que se dio ahora, exactamente igual. Pero aparte de eso, cuando la recibe el jefe de personal militar, porque es ahí donde van todas las actas, los tribunales de honor, no se pierden, están ahí, y es ahí por lo cual esas actas están apareciendo ahora, no están en ninguna cuestión de inteligencia, ni digitalizado, ni no sé qué cosas raras dicen, pero en realidad es ahí que están, el jefe le informa, mire que tengo una cosa importante que decirle, y se lo dice al subsecretario entonces, y le entrega, y le dice, bueno, hágame fotocopias del preguntado y del respondido. Le entrega las fotocopias en la escalera del edificio central del Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, admito, han pasado muchos años y el senador Bayardi no lo recuerda, pero son datos de la realidad. No veo para qué el coronel Martínez me va a pedir para hablar conmigo, para decirme, contarme, relatarme todo eso. No entiendo para qué. No, el coronel Martínez, para que sepa el senador Bayardi, jamás estuvo en inteligencia, por si lo quiere buscar por ahí. O sea, simplemente estuvo en ese año como jefe de una división, le informó, aparte de lo que informó el comandante en jefe, le informó verbalmente y por escrito, ya que le llevó alrededor, no recuerda bien la cantidad de hojas, pero dice él 50 hojas de fotocopia. Y le pidió para entregarle todo el resto del expediente y el subsecretario de aquel momento le dijo que no era necesario. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, señor senador, continúa en uso de la palabra la senadora de la Ventura. Sí, ahora. Gracias, señora presidenta. En realidad, uno de los temas que se dijo hoy aquí fue que se dijo, y lamento que no está el senador que lo dijo, que fue el senador Da Silva, como que no puede entender cómo quienes no tenemos vínculo directo con los hechos de la dictadura, bueno, vamos a las marchas o dijo en este caso, y no se lo cuestionó, que usamos camiseta. La respuesta, quienes apoyamos a los familiares sin serlo, es simplemente porque somos capaces de sentir empatía, de ser solidarios con la causa que ellos llevan adelante. Senadora, sí, nuevamente le voy a, primero, sí, solo no a mí. está en sala el senador que usted alude, bueno, que me parece un tema no menor, y en segundo lugar, vamos a tratar de no atribuir intenciones, así que le pido por favor, señora senadora, y que a todos los senadores les voy pidiendo si podemos volver al asunto que nos convocó hoy en la sesión. No, porque en realidad se dijo esto. Usted se recordará que se dijo, ¿no? Bueno, entonces, que en realidad también siguen esperando 200 uruguayos, por 200 uruguayos detenidos desaparecidos, familiares, aún buscan a sus familiares. Eso no se entiende, será que quien no entiende no puede ponerse en el lugar de. Gracias, señora presidenta. A usted, señora senadora. Senador Manini, usted por una aclaración. Simplemente me quedó sonando la frase esa, que un elefante se confunde en una manada de elefantes. Bueno, un falseador de la realidad también se confunde en un montón de falseadores de la realidad. Me quería referir solamente a lo que dijo la senadora de la Ventura cuando habló del artículo de prensa. Yo cuando digo fue un error no haber comunicado, no me refiero a mí solo, sino al mando superior de las Fuerzas Armadas. Ese fue el espíritu de esa declaración y me sorprende que le preocupe esa declaración mía y no le preocupe para nada la contradicción del presidente Vázquez cuando dice una cosa en la prensa a un comunicador y después dice exactamente lo contrario. Ahí sí hay una contradicción en la Fiscalía. Era solo eso, señora presidenta. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Bonomi. Bueno,
Muchas gracias, señora presidenta. Llevamos 13 horas, más o menos, y lo central yo creo que ha sido dicho por los senadores del Frente Amplio que se han pronunciado antes. Pero quiero hacer algunas puntualizaciones y poner algunos acentos, porque se han hecho afirmaciones que a mi juicio son inadmisibles. Es muy fácil decir que no hay que atribuir intenciones y al mismo tiempo atribuirle intenciones a todo el mundo, al expresidente, al exsecretario de Presidencia, a los senadores de nuestra fuerza política que se han pronunciado antes, calificar, como recién se ha hecho, a los que han hablado antes, es inadmisible. Pero bueno, quiero dejar constancia de eso y creo que también es inadmisible atribuirle al Poder Judicial la intención de atacar a un candidato por orden del fiscal de corte, pues en política los hechos producen consecuencias que muchas veces nadie puede anticipar. Y no se puede caer en la judicialización de la política, pero tampoco en la politización de la justicia. Y eso se hace cuando se atribuyen motivos políticos a la justicia. Porque esta discusión no se da solo entre estas paredes. Hay gente que piensa mucho de lo que se dijo acá, que no cree en la justicia, que no cree en los fiscales, que no cree en los jueces. Y cuando acá se hace un discurso en ese sentido, yo creo que busca rédito político. Sí, como se han atribuido intenciones en todo momento, yo me permito por lo menos tener una intención sin acusar concretamente, porque en unos casos no puedo. Pero creo que acá se buscan réditos políticos. Victimizarse con la destitución y la persecución penal es funcional a la presentación de un candidato. Permite presentarse como perseguido por haber defendido a sus camaradas de armas, perseguidos tanto por el gobierno como por la justicia, aunque ello no haya sido así. Yo creo que hoy, ya lo dije, hay gente que piensa del modo que se ha fundamentado acá. Es claro eso. Tampoco es admisible decir que ha habido una campaña llevada adelante de esta Cámara para enlodar a Cabildo Abierto, a través de la demonización de su principal representante. Yo creo que eso no es así. Tampoco es admisible que se responsabilice al Poder Ejecutivo anterior del hecho de no haber denunciado ante el Poder Judicial las confesiones de Gavazo. Esto para mí es clarísimo. Tampoco ha habido contradicción en las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez. Ya fue establecida la línea del tiempo después que se informó al Ministerio de Defensa Nacional sobre las actuaciones del Tribunal de Honor. Pero yo quiero reiterarla, por lo menos en algunos puntos, porque muchos de los que estamos acá, por lo menos 3 o 4, fuimos testigos de lo que sucedió y vimos cómo se fue planteando en el Consejo de Ministros. El 18 de febrero, podré errarle un día o dos,
el Ministerio de Defensa Nacional se hace del expediente surgido del Tribunal de Honor de Gabasso y Silveira y Maurente. El 19 de febrero, en líneas generales, el presidente Tabaré Vázquez se planteó homologar las decisiones del Tribunal de Honor respecto a Gabasso y Silveira. Tenía información verbal muy general, no tenía una información detallada, sino una información muy general. No homologar lo referido a Maurente y enviar todo el expediente a Jurídica de Presidencia para estudiarlo a fondo y desarrollar más lo que se había planteado en líneas generales. Y se pidió que se hiciera cargo el doctor Toma. Esto fue así, se estableció la homologación, la no homologación, y el 11 de marzo el expediente va a Presidencia y se comunica al Consejo de Ministros lo que se iba a homologar, lo que no se iba a homologar, y se comunica además la decisión de hacer la denuncia penal de todo lo que surgía de las declaraciones de Gabasso y Silveira. Pero se devolvió el expediente a Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional para que se desglosaran los distintos delitos que se habían cometido y que se mandaran a los tribunales correspondientes. Acá se ha hablado de Roberto Gomenzoro, pero había muchos otros delitos incluidos. Dicho sea de paso, acá se dijo que Roberto Gomenzoro no estaba desaparecido. Roberto Gomenzoro estuvo desaparecido hasta que se lo pudo identificar. Y quiero decir que en el 96 o el 97, el semanario Mate Amargo denunció que quien había aparecido en el Río Negro era Roberto Gomenzoro, y no se lo tuvo en cuenta para nada. Sí, luego, en la Comisión para la Paz que creó el presidente Valle, ahí sí se establece que esa persona que apareció en el Río Negro era Roberto Gomenzoro, y un diario de la época recordaba que había sido ya anunciado en el 96 y el 97. Pero insisto, el 11 de marzo se le comunica al Consejo de Ministros que va a ser denunciado el hecho, pero que hay que desglosar los distintos delitos que se habían cometido. El 30 de marzo, porque ahí hay una situación de licencias y no funcionamiento de determinados organismos, entonces se demoró la denuncia, pero estaba la resolución de hacerla. El 30 de marzo apareció la nota en El Observador que denunciaba estas cosas. Yo hasta ahora me vengo preguntando quién le hizo llegar al periodista los expedientes. No tengo respuesta, pero permítame, señora presidenta, que atribuya intenciones y diga que se le hizo llegar no para informarle de algo que no se conocía, sino que se le hizo llegar porque ya se conocía, ya se sabía que el gobierno iba a hacer la denuncia y se quiso quitarle el efecto que podía crear. Y efectivamente tuvo un efecto. Por eso hoy estamos discutiendo en los términos que lo estamos haciendo. Esto lo vimos, lo vivimos, por eso no podemos dejar pasar así como así lo que se ha dicho acá como información veraz, que para nosotros no lo es. O hay un error en la información que se tiene, o siguen las intenciones. Yo iba a terminar con lo que estaba diciendo
el senador Bayardi sobre el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. Él lo ha aclarado, pero yo voy a un poquito más a decir como lo tengo visto eso, porque es como el senador dijo, que se desglosaba el acta y las resoluciones tomadas. Iba a jurídica del Ministerio de Defensa Nacional. Yo quiero decir algo que no se dijo. El Frente en ese momento llevaba un año en el gobierno y el Ministerio de Defensa Nacional no es cualquier ministerio, es un ministerio en el que cuando ingresa el gobierno entran dos civiles, y los demás son todos militares. Y hay funcionarios que vienen de 20 años atrás, 25 años atrás, y que siguen una inercia, y que esa inercia es la misma que dominaba el sistema político, o por lo menos los gobernantes, que era no dar lugar a la verdad de lo que había pasado y buscar todas las chicanas para que la verdad no se conociera. Entonces, hacen la resolución de homologación, pero separan las cosas que dicen las actas. Entonces, no necesariamente los civiles que están ahí se enteraban. Y puede pasar lo que se ha dicho, de que se entreguen actas a jurídica del Ministerio. Y jurídica del Ministerio hace el estudio de lo que dicen esas actas. Luego de la Ley de Acceso a la Información de 2008 y lo que se hizo en el segundo gobierno respecto a lo que tiene que ver con lo que está referido a los derechos humanos y el pasado reciente, la obligación de informar de eso, luego cambia. Tanto cambia que en el repartido que se hizo de las actas del 2006, hay una que se incorpora al expediente en el 2016 o en el 2018. Es decir, que no estaban en el expediente de Gilberto Vázquez en su momento, sino que se incorpora después, y se incorpora desde jurídica. Entonces, algo había pasado con el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez que no es igual, no es comparable, no se puede afirmar lo que se afirmó respecto a la comparación con el Tribunal de Honor de Gavazo, Silveira y Maurente. Eso es así. En esto también yo me siento en la obligación de informarlo porque hay un cambio. Entonces, creo que en la comisión del Senado que está estudiando el tema se ha planteado por parte de los senadores del Frente Amplio que también se convoque a los funcionarios de jurídica de aquella época para ver qué tiene que decir. Porque convocando solamente a los que tenían responsabilidad política, pero no necesariamente tenían conocimiento y acceso a jurídica, se puede alcanzar la verdad. Entonces yo espero que convoquen a los funcionarios que tenían que ver con eso en ese momento. Yo no quiero extender más porque esto va para largo. Se ha reiterado por varios compañeros las razones por las que nosotros vamos a acompañar el desafuero del senador y no quiero alargar más. Muchas gracias, señora presidenta. Señor senador, le pide una interrupción la senadora Bianchi. Sí, le doy la interrupción. Muchas gracias, senador Bonomi, gracias. La verdad que a esta altura de la noche no pensé que íbamos a volver a lo mismo. En consecuencia, yo ya mandé guardar la mayor parte de las cosas, pero como mi memoria todavía funciona bien, no somos nosotros los que tenemos la confusión con las fechas y no voy a volver sobre el tema, pero no puedo dejar
que quede al final, en la versión taquigráfica, algo que altera los hechos, porque me acuerdo en este momento de memoria de todas las fechas, pero sobre todo me acuerdo de la reacción del fiscal con la doctora Errázquin, que declara muy solventemente, es la funcionaria de carrera de presidencia que actualmente continúa en sus funciones, el fiscal prácticamente en abuso de sus facultades en el sentido de que instiga a la testigo, porque no fue como indagada, creo, no sé, porque la verdad que no se les pregunta ni siquiera por las generales de la ley a los testigos. Está vigente en eso el Código General de Proceso, o sea que hay vicios de forma gravísima. Pero le dice el fiscal a la doctora Raskin, ¿pero a usted no lo observaron en la oficina por haberse demorado tanto en comunicar a Presidencia? Lamento y no lo voy a ir a buscar, pero búsquenlo, es así. Y la doctora Raskin dice, no, muestra su libretita que está fotocopiada y todo lo demás, y dice, no, a mí nadie me observa porque estaba la semana de carnaval. Y a mí el doctor Toma me dijo que tenía una semana para estudiar el expediente, para ver cómo tenía que hacer las resoluciones, y las resoluciones que tenía que hacer la doctora Raskin, y si quieren citar al personal de carrera por las actas del 2006, que yo en ese tema no me voy a meter porque está en otra comisión, cítenla. Y se le puede preguntar muchas cosas porque ella tiene muy clarito el procedimiento y no está en el sálvese quien pueda, como hay otros que sí están, porque yo nunca vi una declaración tan dubitativa y nerviosa, porque además me tomé el trabajo de escuchar el audio del doctor Toma. Gracias, señora. A usted, senadora. Siguiendo, terminó, senador. Bien. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Pintado. Por una alusión. Sí. Por una alusión, disculpe, senador, por una alusión tiene la palabra el senador Manini. Gracias, señora presidenta. No, referente a los dichos del senador Bonomi, primero creo que confunde Poder Judicial con Fiscalía, son cosas distintas. La Fiscalía no es el Poder Judicial. El tema de las actas del 2006 las podrá explicar como quiera, pero entraron en el 2006 al Ministerio y recién la justicia tomó conocimiento en el 2020. Esa es la realidad, podrá haber las explicaciones que se quieran. Pero me quería referir principalmente al tema central del día de hoy. Él dice, repite, que se iba a hacer la denuncia, que digamos, se afilia a la teoría del fiscal, que se estaba preparando para hacer la denuncia. Repito lo que dije en mi alocución principal, no cierra que se fuera a hacer la denuncia con la designación de quien fue mi sucesor en el cargo. No cierra. Es muy increíble que se vaya a designar como comandante en jefe a quien se pensaba denunciar en los días posteriores. Simplemente quería hacer esa acotación. Muchas gracias, señor presidente. Senador Pintado tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Vamos a tratar de ser lo más corto posible, pero quiero dejar el fundamento por el cual no voy a acompañar la suspensión de los fueros parlamentarios del senador Manini Ríos. Nosotros aquí como legislador, como senador, tengo la obligación de expedirme sobre lo que el fiscal Morosoli pide. Y tengo las herramientas para poder opinar en todos estos ejemplares que me han llegado a mi despacho y trabajar y leer sobre ellos. Y no voy a caer en la tentación de ponerme a hablar de cosas que no vienen al caso, pero que son muy buenas en algún momento. Va a ser muy bueno poderlas discutir y poder dar el debate. Simplemente yo tengo que considerar si hubo omisión o no hubo omisión por parte
de ese momento comandante en jefe, general Guido Manini Ríos. Y en lo que yo pude leer y pude escuchar, como muy bien hablaron los especialistas en la materia, la senadora Ciaín, la senadora Bianchi, el senador Penades, el senador Julio María Sanguinetti, de fondo no queda claro y no hay argumentos que puedan sostener que hoy hay que votar la suspensión de los fueros parlamentarios. Por el contrario, queda claro que el senador Guido Manini Ríos informó a su superior. Y a partir de ahí, la responsabilidad de él termina, porque a su superior llegan las actas completas de lo que fue el Tribunal de Honor. O sea que desde ahí el MAS él queda relevado de responsabilidad. Lo que pasó de ahí hacia arriba no voy a entrar en discusión, no voy a hacer mención, porque hasta ahí llega. Y es claro, desde el momento que el senador informa y eleva las actas completas, y vuelvo a reiterar, completas, queda relevado de toda responsabilidad, porque a partir de ahí la responsabilidad recae en el presidente de la República y en su ministro de Defensa o en el Consejo de Ministros. Así, señora Presidente, que por eso es que no voy a acompañar la suspensión de los fueros parlamentarios. Y no importa si el senador tuvo 270.000 votos o no importa si en ese momento manifestó de que que quería que se le quitaran los fueros. Lo que importa es que yo como senador me tengo que expedir sobre lo que dice, lo que me ha sido enviado. Y en lo que me ha sido enviado me deja claro que el senador quedó relevado de responsabilidad en el momento que informó a su superior y entregó por completo las actuaciones del Tribunal de Honor. Gracias, señora Presidenta. A usted, señor senador. Culminando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mujica. Señora Presidenta, a esta altura se ha dicho todo. Quiero apenas dejar algunas constancias. En términos generales, y no como cuestión de principio, como una cuestión táctica, acompaño las ideas que en su momento defendía el doctor Sartú en esta casa. No me gusta toquetear los fueros por respeto a los votantes, pero repito, es una cuestión táctica. Y menos me gusta en política victimizar, porque la experiencia indica que a la larga la victimización es un formidable negocio. Pero repito, estas reflexiones no son estratégicas, son apenas experiencia táctica recogida en el andar. Ahora bien, me cuesta entender con las brillantes fundamentaciones en contra de que la justicia o la fiscalía pueda investigar, si se cree fervorosamente en la validez de esa argumentación,
hay que pensar que va a ser absuelto, totalmente absuelto, por el valor que tiene esa argumentación. Pero si no es así, o no se está convencido, o no se tiene confianza en el mecanismo de la justicia. Hay acá, para mí, un asunto de resultado. Y si no se tiene, pero es que para mí la verdadera verdad no está en esto. Todo esto lo llamaría vestir la novia. Yo entiendo que hay una decisión de carácter político, y si yo estuviera de ese lado en el gobierno, la respaldaría. Porque normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico. Pero hay circunstancias excepcionales donde las decisiones se toman por razones políticas. Y quienes están en el gobierno y con la responsabilidad del gobierno no pueden exponerse a una fisura jugado a la decisión que al final, a favor o en contra, puede tomar un juez. Es demasiado valioso la estabilidad de un gobierno. Pero esto, que para mí es la verdadera verdad, no se dice. Dijimos todo, pero esto no se dice. Porque parece que en este país no podemos decir la verdad. Parece que en este país no podemos decir que en determinadas circunstancias lo político es determinante. Alguna vez lo dije. Y alguien que estaba por acá, no de mi partido, me dijo, vos tenés razón, pero no se puede decir. Lo juro por mi madre, estoy diciendo cosas así. Este es mi íntimo convencimiento. Entonces, todo lo demás pueden ser argumentos, pero hay cosas que me duelen. Y esto lo voy a decir en términos de confesión. Yo no quiero ver a mi país como la Argentina, partido. Renuncié a ser candidato de mi partido a disputar la presidencia porque sé que mi figura dividía al país inconmensurablemente. Y lo dije públicamente. Ahora bien, no quisiera ver a mi país partido. Y se dicen cosas muy duras. Tal vez la experiencia de estar años gobernando unas unidades militares y todo lo demás puede llevar un tipo de razonamiento. Pero una sociedad no es un cuartel, ni se arreglan los problemas así. Gobernar no es mandar, es conducir en un mar de contradicciones. Y el creer lo contrario es exponerse a una brutal frustración. Y no somos tan malos, ni somos buenos perfectos. Hemos puesto lo que tenemos y podemos. Y hubo gente que con nosotros hizo carrera y está en las otras filas. Bueno, pero lo que más me preocupa decirle, comandante, general, senador, se nos va el tiempo de la vida. Vamos quedando demasiado poco de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades. Porque me dijo alguien que ya no vive, se consiguen más verdades en el casino de oficiales que en los juzgados. Y necesitamos una empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor. Necesitamos verdades. Repito,
no le pido justicia, le pido verdades. Y usted tiene herramientas para hacerlo, de los pocos orientales que tiene. Esa es su responsabilidad histórica. Y yo sé que usted es un hombre inteligente y capaz, pero sé también que tiene su formación de militar y le hace ver la realidad a través de una esfera de militar. No quiero que rompa su coalición en la que está. Por el contrario, y se lo digo de buena fe, si mantiene esa actitud, usted es una plomada para esa coalición. No se vaya, por favor. No tengo más que decir. Muy bien. Ha llegado una solicitud de licencia a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Patricia Gimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 de 14 de septiembre de 2004, por motivos personales desde el 30 del corriente a la hora 23:30. Firma el señor Senador General del Ejército Guido Manini Ríos. Procedemos a votar la licencia. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 30. Afirmativo. Ha llegado una moción. Perdón. Se comunica al cuerpo que los señores Rivera Elgue y Gonzalo Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Marcos Metol, quien ya ha prestado la promesa de estilo. ¿Ha llegado una moción a la mesa? Mocionamos para que se deje sin efecto la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día martes 6 de octubre del corriente. Firman los señores senadores Penades, Lozano, Lanz y Carrera. Procedemos a votar por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 31 en 31. Afirmativo. Vamos. Senador Carrera. Senador Carrera tiene la palabra. Nosotros queremos mocionar para que se proceda a la votación nominal conforme al artículo 99 de nuestro reglamento. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien. Si les parece, vamos a leer el proyecto para después pasar a la votación. Procede a hacer la lectura. Ante la solicitud de formalización dispuesta por la Fiscalía Penal de Montevideo de flagrancia de 13º turno, cursada por el Juzgado Letrado en lo Penal de 36 turnos de Montevideo, comunicado por la Suprema Corte de Justicia a través del mensaje número 27/2019, en mérito de lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República, la Cámara de Senadores resuelve declarar que hay lugar a la formación de causa del señor senador Guido Manini Ríos y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga. Vamos a iniciar la votación. Senador Óscar Andrade. Igual a viva voz. Afirmativo. Senadora Carmen Aciaí. Se escucha, se escucha. Senador José Vallardi. Afirmativa. Senadora Carmen Beramendi. Afirmativo. Senador Mario Vergara. Afirmativo. Senadora Graciela Bianchi. Negativo. Senador Eduardo Bonomi. Senador Sergio Botana. Senador Carlos Camí. Senador Charles Carrera. Afirmativo. Senador Sebastián da Silva. Senadora Amanda de la Ventura. Afirmativo. Senador Guillermo Domenech. Senador Jorge Gandini. Senadora Lilian Quechichian. Afirmativo. Senador Pablo Lanz. Afirmativo.
Senadora Sandra Lasso. Afirmativo. Senador Raúl Lozano. Senador José Carlos Maguía. Senador Marcos Metol. Negativo. Senador José Mujica. Le costó. Senador Daniel Olesker. Le soplaron. Senador Gustavo Penades. Negativo. Senador Luis Pintado. Le sopló. Negativo. Senadora Gloria Rodríguez. Senadora Carmen Sanguinetti. Afirmativo. Senador Julio María Sanguinetti. Senador Jorge Saravia. Negativo. Senador Juan Sartori. Senadora Lucía Topolansky. Señora Presidenta. Vamos a Proclamar la proceder a votación. proclamar la votación. Han votado 31 señores senadores, 15 lo han hecho por la afirmativa, 16 por la negativa. Muy bien. Conocido la votación tal cual fuera solicitada en forma personal, vamos a proclamar la votación es negativa. Vamos a levantar la sesión, nadie va a fundamentar el voto. Muy bien. Levantamos la sesión. Pensé que alguien quería decir.